Acusé a mi mejor amiga de besar a mi esposo, pero todos descubrieron que yo empecé la traición. Yo no quería que mi esposo se enamorara de mi mejor amiga. Al menos no al principio. Lo que quería era algo más cobarde, quería que ella también se manchara. Quería que Sofía, la mujer correcta, la esposa paciente, la amiga que todos describían como incapaz de hacer daño, cruzara una línea lo suficientemente fea como para que mi propia traición no pareciera tan imperdonable. Porque antes de acusarla a ella, yo ya había hecho algo peor. Besé a su esposo. Mi nombre es Valeria. Tenía 34 años, llevaba 8 casada con Nicolás y desde hacía casi 10 mi mejor amiga era Sofía. Éramos de esas amigas que la gente veía como familia, cumpleaños juntas, vacaciones cortas, cenas los viernes, regalos para los hijos de los demás aunque ninguna de las dos tuviera hijos todavía, llamadas a cualquier hora y secretos que, supuestamente, nunca saldrían de entre nosotras. Sofía estaba casada con David. Nuestros matrimonios se mezclaban mucho. Nicolás y David veían partidos juntos. Sofía y yo cocinábamos o hablábamos en la terraza. A veces salíamos los 4 y la gente decía que éramos el ejemplo de una amistad adulta bien llevada. Yo también lo creía. Hasta que empecé a odiar, en silencio, lo fácil que parecía todo para Sofía. Ella no era perfecta, pero tenía esa forma de caer bien sin esforzarse. Si llegaba tarde, todos decían que seguro tuvo un día pesado. Si yo llegaba tarde, era porque siempre andaba desorganizada. Si ella se quedaba callada, era prudente. Si yo me quedaba callada, era porque estaba molesta. Incluso Nicolás la defendía a veces sin darse cuenta. Sofía tiene una manera muy tranquila de decir las cosas, me dijo una noche, después de una cena. Y yo no. Nicolás me miró confundido. No dije eso. Pero yo escuché otra cosa. Escuché que Sofía era calma, y yo problema. Eso fue creciendo poco a poco. No lo suficiente para romper una amistad, pero sí para ensuciarla. Me molestaba que mi madre la quisiera. Me molestaba que Nicolás se riera con sus comentarios. Me molestaba que David la mirara como si ella fuera una mujer sencilla de amar. Después ocurrió lo de la fiesta. Era el cumpleaños de David. Habíamos alquilado una terraza pequeña en un restaurante. Había música, tragos, gente del trabajo de él y algunos amigos cercanos. Sofía estaba preciosa, como siempre sin parecer que lo intentaba. Yo llevaba un vestido rojo que Nicolás apenas notó porque se pasó media noche hablando con un primo de David sobre negocios. David sí me notó. Me dijo que me veía bien. No fue nada extraordinario. Un cumplido normal. Pero yo ya venía sintiéndome invisible, comparada, poco elegida. Así que lo recibí como si fuera mucho más. Más tarde, cuando casi todos estaban bailando o afuera fumando, David y yo terminamos en un pasillo cerca de los baños. No recuerdo quién se acercó primero. Esa es una de esas cosas que una borra a propósito para repartirse menos culpa. Él dijo algo sobre que yo estaba demasiado seria para una fiesta. Yo le dije que él estaba demasiado pendiente de mí para ser el esposo de mi mejor amiga. Debí irme. Me quedé. Nos besamos. No fue largo, pero tampoco fue accidental. Hubo tiempo suficiente para detenerse. Hubo tiempo suficiente para pensar en Sofía. Hubo tiempo suficiente para recordar que Nicolás estaba a pocos metros. No lo hicimos. Cuando nos separamos, David fue el primero en decir: esto no pasó. Yo asentí demasiado rápido. Claro que no. Volví a la mesa como si nada. Sofía me abrazó por la cintura y me preguntó si estaba bien. Tenía los ojos brillantes por los tragos y una sonrisa limpia. Eso fue lo peor. Que me mirara con confianza justo después de que yo la había traicionado. Los días siguientes viví con miedo. David no me escribió, y eso me ofendió más de lo que debería. Yo no quería una aventura con él. No realmente. Pero me molestaba que pudiera besarme y luego volver a su vida como si nada. Como si yo fuera un accidente incómodo y no una mujer por la que alguien podía arriesgar algo. Entonces empecé a buscar una salida. No una confesión. Una salida. Si algún día David hablaba,
si Sofía notaba algo, si alguien había visto demasiado en aquel pasillo, yo necesitaba que la historia no me dejara sola en el centro. Necesitaba que hubiera otra mancha, otra duda, otro pecado girando alrededor de todos. Y ahí miré a Sofía. No porque ella hubiera hecho algo todavía, sino porque me convenía que lo hiciera. Empecé con comentarios pequeños a Nicolás. ¿Te has dado cuenta de que Sofía te escribe mucho últimamente? Él ni levantó la vista del celular. Me preguntó por el contacto del mecánico. Sí, pero pudo preguntarme a mí. Valeria, es un mecánico. Lo dejé pasar. Después probé con otra cosa. Hoy Sofía mencionó que tú eres de los pocos hombres que saben escuchar. Nicolás sonrió apenas. ¡Qué amable! Sí. Muy amable. Él me miró. ¿Estás celosa de Sofía? Me reí. No seas ridículo. Pero la idea ya estaba puesta. Al principio Nicolás no hizo nada. Era un hombre decente, o al menos más decente que yo en ese momento. Si yo insinuaba algo, él lo rechazaba. Si yo decía que Sofía lo miraba raro, él decía que yo estaba exagerando. Si yo mencionaba que quizá ella no era tan feliz con David, él cambiaba de tema. Pero una semilla no necesita crecer en un día. Yo seguí regándola. Le contaba a Nicolás problemas de Sofía que ella me había confiado. Que David era frío. Que discutían por dinero. Que ella sentía que su matrimonio se había vuelto más costumbre que amor. Lo decía con falsa preocupación, como si quisiera que Nicolás entendiera por qué yo estaba pendiente de mi amiga. En realidad, le estaba dando un mapa. También hacía lo contrario con Sofía. Nicolás me dijo que te nota triste, le comenté una tarde. Ella frunció el ceño. ¿Nicolás dijo eso? Sí. Dice que a veces parece que quieres hablar y no te atreves. Sofía se quedó pensativa. ¡Qué observador! Me dolió escuchar eso. Aunque yo misma lo había provocado. Poco a poco empezaron a hablar más. Primero, en grupos. Luego por mensajes, inocentes. Nicolás le recomendaba un programa de YouTube. Sofía le mandaba un artículo. Él le preguntaba cómo seguía después de una pelea con David. Ella le agradecía por escuchar sin juzgar. Yo revisaba el celular de Nicolás cuando se dormía. Al principio los mensajes eran limpios. Eso me frustraba. Yo quería encontrar algo que me permitiera decir, ¿ven? Ella tampoco era perfecta. Quería pruebas, pero pruebas que no me culparan a mí por haberlas fabricado. Entonces hice algo más directo. Un sábado invité a Sofía a casa sabiendo que yo iba a tener un imprevisto y que Nicolás estaría solo. Le dije que llegara temprano para ayudarme con una cena. Después inventé que mi madre necesitaba que pasara por su casa. Quédate, ya voy en camino, le dije por teléfono. Nicolás está ahí, dile que te sirva vino. Volví 2 horas después. No pasó nada físico. Pero los encontré en la cocina, sentados demasiado cerca, hablando en voz baja. Sofía tenía los ojos húmedos. Nicolás la miraba con una ternura que no me gustó. Y ahí me pasó algo que no esperaba. Sentí celos. No satisfacción. No victoria. Celos. Porque hasta ese momento yo había estado moviendo piezas como si mi esposo fuera una ficha, como si Sofía fuera una pieza que podía empujar hacia el error y luego usar como defensa. Pero al verlos juntos entendí que Nicolás no estaba actuando para darme la razón. La estaba mirando de verdad. Esa noche discutimos. Te estás acercando mucho a Sofía, le dije. Nicolás se quedó helado. ¿Perdón? No soy tonta. Tú fuiste quien me dijo que estaba mal, que necesitaba apoyo, que David no la escuchaba. Eso no significa que tú tengas que convertirte en su paño de lágrimas. Él me miró con una mezcla de cansancio y confusión. Valeria, tú llevas semanas insinuando que ella siente algo por mí. ¿Ahora te molesta que yo sea amable? No supe qué responder. ¿Por qué sí? Me molestaba. Me molestaba que la mentira empezara a respirar sola. Mientras tanto,
David volvió a aparecer. Me escribió una noche. Tenemos que hablar de lo que pasó. Le respondí que no había nada de qué hablar. Él contestó. Entonces supongo que Sofía tampoco tiene nada que saber. Sentí que el estómago se me hundió. David no quería confesar por culpa. Quería usarlo del beso para acercarse otra vez, o para asegurarse de que yo no hablara si algo salía mal. En ese momento entendí que yo había subestimado a todos. Pensé que era la única jugando sucio, pero David también sabía guardar un arma en el bolsillo. Y Nicolás y Sofía, aunque todavía no habían cruzado la línea que yo necesitaba, ya estaban demasiado cerca. Una semana después ocurrió algo entre ellos. Lo supe porque Nicolás llegó distinto. No tarde. No despeinado. No con olor a perfume ni señales obvias. Llegó amable. Demasiado amable. Me preguntó si había cenado, recogió la cocina y evitó mirarme por mucho tiempo. Yo conocía esa culpa. La había visto en mí después del beso con David. Esa noche esperé a que se durmiera y revisé su celular. No encontré una confesión larga. Solo un mensaje de Sofía. Lo de hoy no debió pasar. Lo siento. Y la respuesta de Nicolás. Yo también. Pero no puedo fingir que no sentí nada. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano. Debería haber sentido horror. Sentí algo peor. Sentí que mi plan había funcionado. Por unos segundos, la traición de ellos me dio alivio. Ya no era solo yo. Ya no era únicamente mi beso en un pasillo. Ya no era la mala esposa, la mala amiga, la única capaz de cruzar una línea. Sofía también había caído. Mi esposo también. Y esa idea me pareció justicia. Hasta que Nicolás se movió dormido a mi lado y murmuró su nombre. Sofía. Ahí entendí que yo no había fabricado una coartada. Había abierto una puerta. Y ahora mi esposo estaba cruzándola sin mirar atrás. Actualización 1. Al día siguiente actué como si no hubiera visto el mensaje. Preparé café, pregunté por una camisa que Nicolás había dejado en la lavandería y le di un beso rápido antes de que saliera al trabajo. Él me respondió con una normalidad cuidadosamente construida. Esa clase de normalidad que no nace de la paz, sino del miedo. Yo la conocía bien. Durante toda la mañana pensé en enfrentar a Sofía. Quería llamarla y gritarle que era una hipócrita, que se hacía la buena mientras besaba al esposo de su mejor amiga. Pero cada vez que iba a marcar, recordaba el pasillo de la fiesta, la boca de David, mi propia traición primero. Eso era lo que más odiaba. Que yo no podía acusarla sin acusarme. Así que hice lo que siempre hacía cuando la culpa me quedaba demasiado grande, busqué la forma de repartirla. Invité a Sofía a almorzar. Llegó con ojeras y una cara que intentaba parecer tranquila. Apenas se sentó, supe que no había dormido. Eso me dio una satisfacción fea. Quería verla sufrir. Quería que el beso con Nicolás le pesara como a mí me había pesado el beso con David. Te noto rara, le dije. Sofía bajó la mirada hacia el menú. Estoy cansada. ¿Problemas con David? Tardó demasiado en responder. Un poco. O con Nicolás. El color se le fue de la cara. Me miró como si hubiera recibido una bofetada. ¿Qué? Sonreí apenas. Sofía, no soy idiota. Ella dejó el menú en la mesa. Valeria. ¿Cuánto tiempo llevas mirando así a mi esposo? La frase salió perfecta. Dolida. Indignada. De esposa traicionada. No mencioné que yo había preparado el escenario. No mencioné que fui yo quien le dijo a Nicolás que ella necesitaba apoyo. No mencioné que la invité a mi casa para dejarlos solos. A Sofía se le pusieron los ojos brillosos. Fue un error. Esa palabra me dio rabia, porque era exactamente la misma que David y yo habíamos usado. ¿Un error? No debió pasar. Yo voy a hablar con él. Voy a tomar distancia. Te lo juro. Eso no era lo que yo quería. Yo no quería que Sofía se arrepintiera rápido.
quería que se hundiera más, que cometiera algo imposible de justificar, que mi beso con David pareciera pequeño al lado de lo suyo. ¿Hablar con él? Pregunté. ¿Así de fácil? No fue fácil. Claro. Pobrecita. Sofía respiró hondo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no hagamos esto más grande. Yo no quiero a Nicolás. Mentía. O quizá todavía no sabía que mentía. Pero yo había visto el mensaje. Nicolás no podía fingir que no había sentido nada, y Sofía tampoco parecía una mujer a la que solo le había ocurrido un accidente. ¿Y él? Pregunté. Él ama su matrimonio. Me reí. Qué conveniente que te acuerdes de mi matrimonio después de besarlo. Sofía empezó a llorar, y por un segundo sentí que había ganado. Pero esa victoria duró poco. Porque entonces ella dijo: hay algo que no entiendo, Valeria. Me tensé. ¿Qué? Tú llevas semanas empujándome hacia él. La miré sin parpadear. No seas ridícula. Me contabas cosas íntimas de Nicolás. Me decías que él me notaba triste. Me invitaste a tu casa y luego te fuiste 2 horas. Me repetías que él sí sabía escuchar. Yo pensé que confiabas en mí. Ahora no sé qué pensar. Sentí que se me secó la boca. ¿Estás intentando culparme de que besaras a mi esposo? No. Estoy diciendo que no entiendo por qué parecías querer que pasara. El almuerzo terminó ahí. Me levanté, dejé dinero sobre la mesa y le dije que no volviera a acercarse a Nicolás. Lo dije con una autoridad que no tenía. Por dentro estaba temblando, porque Sofía había visto una parte del mecanismo. Todavía no todo. Pero suficiente. Esa noche Nicolás me confesó el beso. Lo hizo sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la voz baja. Pasó algo con Sofía. Yo fingí sorpresa. ¿Qué pasó? Nos besamos. Me quedé de pie frente a él, sosteniendo una camiseta que estaba doblando. Me habría gustado llorar de inmediato, pero el llanto no salía. Estaba demasiado ocupada calculando. ¿Te acostaste con ella? No. ¿Quieres hacerlo? Valeria. Responde. Nicolás se cubrió la cara. No sé qué me pasa. Eso me dolió de verdad. ¿Por qué no dijo no? No dijo, fue un error y no significa nada. Dijo que no sabía qué le pasaba. Me senté frente a él. ¿La quieres? No. Lo dijo rápido. Pero no con la seguridad que yo necesitaba. Entonces exploté. Grité, lloré, le dije que me había humillado, que Sofía era como una hermana para mí, que no podía creer que él hubiera sido capaz de traicionarme con ella. Nicolás aguantó todo sin defenderse demasiado. Eso me dio más espacio para actuar como víctima. Hasta que dijo: tú fuiste quien empezó a meterla en nuestra casa de esta forma. La habitación se quedó en silencio. ¿Me estás culpando? No. Me estoy culpando a mí. Pero también estoy tratando de entender por qué tú llevabas semanas diciéndome que Sofía se sentía sola, que David no la escuchaba, que yo era de los pocos que podía ayudarla. Porque era mi amiga. No, Valeria. No sonaba como preocupación. Sonaba como si quisieras que yo la mirara. Lo abofeteé. No fue fuerte, pero fue suficiente para cerrar cualquier conversación honesta. Nicolás se quedó quieto. Luego se levantó, tomó una almohada y se fue a dormir al sofá. Yo me quedé en la cama, respirando rápido, furiosa porque todos empezaban a mirar hacia donde no debían. Sofía sospechaba. Nicolás sospechaba. David tenía el beso como amenaza. Todo el plan que yo había construido para no quedar como la única traidora, estaba empezando a señalarme. Así que decidí adelantarme. Al día siguiente le escribí a David. Tenemos que hablar. Si tú abres la boca, yo cuento que fuiste tú quien me besó. Respondió casi de inmediato. Valeria, no empieces. Los dos sabemos que no fue solo mío. Sentí un escalofrío. Luego mandó otro mensaje.
y si quieres jugar a destruir matrimonios, acuérdate de que tengo tus audios. Audios. Se me olvidó respirar. Meses antes, después de la fiesta, yo había hablado con David por notas de voz. No eran confesiones completas, pero sí suficientes. En una le decía que el beso no podía salir a la luz porque Sofía se creía demasiado limpia. En otra, medio borracha, le dije algo peor. Si algún día Sofía cae con Nicolás, nadie va a poder mirarme como la única mala. Lo había dicho como desahogo. David lo había guardado como seguro. Lo llamé. Contestó al tercer tono. ¿Qué quieres? Pregunté. Lo mismo que tú, dijo. No ser el único hundido si esto explota. Yo no voy a dejar que me amenaces. Tú me escribiste primero. Porque estás jugando conmigo. David soltó una risa seca. No, Valeria. Tú empezaste a jugar con todos. Con Sofía, con Nicolás, conmigo. El problema es que ahora las piezas caminan solas. Quise insultarlo, pero no tenía con qué. ¿Qué vas a hacer con los audios? Depende de ti. ¿De mí? Deja de empujar a Sofía y Nicolás como si eso fuera a limpiar lo nuestro. Y deja de tratarme como si yo fuera el único sucio. Colgué. Pero ya era tarde. Esa misma noche revisé otra vez el celular de Nicolás. No encontré mensajes nuevos de Sofía. Encontré algo peor, una conversación borrada parcialmente y un registro de llamada de 27 minutos. No podía probar nada. Eso me desesperó. Así que hice lo único que se me ocurrió para recuperar control, organicé una cena. Invité a Sofía y David a nuestra casa con la excusa de hablar como adultos. Dije que no quería perder años de amistad por confusiones y que, si había tensión, era mejor sentarnos los cuatro. Sofía no quería ir. David tampoco. Nicolás me preguntó si estaba segura. Sí, dije. Quiero la verdad. Era mentira. Yo quería una escena. Quería llevarlos a un lugar donde pudiera acusar primero. Donde Sofía no tuviera tiempo de ordenar sus sospechas. Donde David entendiera que si sacaba lo mío, yo también podía hundirlo. Donde Nicolás me viera llorar antes de pensar demasiado en lo que yo había hecho. Preparé la cena con cuidado. Velas, vino, una mesa bonita. Todo parecía civilizado, casi elegante, como si la traición pudiera servirse con copas limpias. Sofía llegó pálida. David venía serio. Nicolás estaba tenso. Durante los primeros 20 minutos fingimos normalidad. Hablamos del trabajo, de una serie, de una prima de Sofía que se iba a mudar. Era absurdo. 4 personas sentadas alrededor de una mesa, fingiendo que no había besos, amenazas y mentiras debajo del mantel. Fui yo quien rompió la escena. Creo que ya basta, dije, dejando la copa sobre la mesa. Sofía, ¿quieres decirle a David lo que pasó con mi esposo o prefieres que lo diga yo? Sofía cerró los ojos. Nicolás murmuró mi nombre. David me miró como si acabara de confirmar exactamente lo que esperaba de mí. Valeria, no hagas esto, dijo Sofía. ¿No haga qué? ¿Decir la verdad? No estás diciendo la verdad. Estás escogiendo la parte que te conviene. Sentí que todos me miraban. Besaste a mi esposo. Sofía no lo negó. Sí. David se quedó inmóvil. Yo debí sentir triunfo. Pero entonces Sofía levantó la mirada. Y tú besaste al mío primero. El silencio fue total. Nicolás giró hacia mí. ¿Qué? Sentí que la sangre me abandonó la cara. Está mintiendo. David soltó una risa triste. No, Valeria. No está mintiendo. Nicolás se levantó de la silla. ¿Qué están diciendo? Sofía estaba llorando, pero su voz salió firme. David y Valeria se besaron en tu cumpleaños. Yo no lo sabía hasta hace 2 días. Miré a David con odio. ¿Se lo dijiste? Sí, respondió. Porque tú ibas a usarla para taparte.
Nicolás me miraba como si no reconociera mi cara. Yo intenté hablar. Nicolás, escúchame. Pero Sofía sacó su teléfono. Y hay más. Ahí entendí que la cena que organicé para exponerlo se había convertido en mi juicio. Sofía puso un audio. Mi voz llenó la sala. Si algún día Sofía cae con Nicolás, nadie va a poder mirarme como la única mala. Nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera yo. Porque por primera vez, todos escucharon en una sola frase lo que yo había intentado esconder detrás de celos, lágrimas y falsa indignación. No estaba defendiendo mi matrimonio. Estaba fabricando una coartada. Y acababa de poner a las 4 personas que más podían destruirme en la misma mesa. Actualización final. Nicolás no gritó. Eso fue lo que más miedo me dio. Se quedó de pie junto a la mesa, mirando mi teléfono, luego a Sofía, luego a David y finalmente a mí. Tenía la cara de alguien que estaba armando una línea de tiempo y descubriendo que todas las piezas encajaban de la peor manera. ¿Eso es cierto?, preguntó. Yo abrí la boca, pero no salió nada. Valeria, repitió. ¿Besaste a David antes de que pasara lo de Sofía y yo? Quise decir que sí, pero que no significó nada. Quise decir que había sido un error, que estaba borracha, que David también tuvo culpa, que yo estaba confundida, que él y Sofía tampoco eran inocentes. Pero todas esas frases sonaban pequeñas después de escuchar mi propia voz diciendo que quería que Sofía cayera para no quedar como la única mala. Sí, dije al fin. Pero no fue como están pensando. Sofía soltó una risa llorosa. ¿Y cómo fue, Valeria? La miré con rabia. Tú besaste a mi esposo. Después de semanas de que tú me empujaras hacia él. Nadie te obligó. No, admitió. Y eso también me toca cargarlo a mí. Pero tú no hiciste esto porque estabas herida. Lo hiciste porque querías una coartada. Nicolás se pasó una mano por la cara. Dios mío. Yo me levanté. No actúes como si tú fueras inocente. ¿Le escribías? ¿La llamabas? ¿La besaste? Sí, dijo él. Y voy a responder por eso. Pero una cosa es fallar y otra es descubrir que mi propia esposa preparó el camino para poder usar mi caída como defensa. Esa frase me dolió porque no podía negarla. David estaba callado. Eso me enfureció más. ¿Y tú? Le dije. ¿Ahora eres el honesto? Tú me besaste. Tú me escribiste después. Tú guardaste audios como si fueras una víctima. Él levantó la mirada. No soy víctima. Soy un cobarde. Pero yo no invité a mi esposa a tu casa para ponerla frente a tu esposo y ver quién sangraba primero. El silencio volvió a caer. La cena terminó sin platos rotos, sin gritos de vecinos, sin escena de película. Terminó peor, con todos levantándose como si acabáramos de salir de un funeral. Sofía se fue primero. Antes de cruzar la puerta, me miró una última vez. Tú eras mi hermana, dijo. Si me hubieras contado lo de David, quizá te habría odiado. Pero esto fue otra cosa. No supe qué responder. David salió detrás de ella. Nicolás no se movió. Cuando nos quedamos solos, intenté acercarme. Nico. No me digas así. Me detuve. Podemos hablar. No esta noche. Por favor. Él miró la mesa, las velas, las copas, la comida casi intacta. Tú preparaste todo esto para hacerles una emboscada. Quería la verdad. No. Querías controlar la verdad. No lloré hasta que lo vi entrar al cuarto y sacar una maleta pequeña. ¿Te vas? Sí. ¿Con ella? Se giró lentamente. ¿De verdad eso es lo que te importa ahora? Me dio vergüenza, pero sí. Una parte de mí necesitaba saber si, después de todo, Sofía había ganado. Nicolás negó con la cabeza. No me voy con Sofía. Me voy de aquí, me alejo de ti. Esa frase fue el golpe real. Durante los días siguientes,
intenté construir una versión donde todos éramos culpables por igual. David por besarme y guardar audios. Sofía por besar a Nicolás. Nicolás por dejarse llevar. Yo por haber reaccionado mal. Reaccionado mal. Así lo decía. Como si todo hubiera sido una reacción y no una cadena de decisiones. Sofía me bloqueó. David también. Nicolás se quedó en casa de su hermano. Al principio me respondía mensajes solo sobre cosas prácticas, ropa, documentos, cuentas. Después dejó de contestar cuando yo intentaba hablar de nosotros. Una semana más tarde, Sofía me envió un solo correo. No era largo. Decía que estaba separándose temporalmente de David y que no quería ningún contacto conmigo. También decía algo que me dejó sentada frente a la pantalla durante varios minutos. Lo que pasó con Nicolás estuvo mal y voy a hacerme responsable. Pero tú no me perdiste por ese beso. Me perdiste cuando decidiste que mi caída podía servirte de maquillaje para la tuya. No le respondí. Porque no había respuesta que no sonara peor. Nicolás volvió a la casa 2 semanas después, pero no para quedarse. Vino a hablar. Tenía ojeras. Se veía más delgado. Yo quise abrazarlo, pero él se sentó al otro lado de la mesa. Voy a pedir la separación, dijo. Sentí que todo se me apagaba. Por un beso. Él me miró con una tristeza enorme. No fue por un beso. Tú también la besaste. Sí. Y por eso tampoco puedo mirarme como antes. Pero lo tuyo no fue solo besar a David. Fue empujarme hacia Sofía para sentirte menos culpable. Fue revisar mi celular, organizar una cena para exponerla, mentir en mi cara y actuar como esposa traicionada mientras escondías que empezaste el incendio. Yo tenía miedo. Todos tenemos miedo alguna vez, Valeria. No todos usamos a las personas que amamos para cubrirnos. No pude sostenerle la mirada. ¿La quieres? Pregunté. Nicolás suspiró. No voy a construir una relación con Sofía. Ella también necesita arreglar su vida. Y aunque hubiera sentimientos, todo empezó demasiado sucio. Sentí alivio. Y luego vergüenza por sentirlo. Porque eso no cambiaba nada. Entonces todavía podemos. No. La palabra fue suave, pero definitiva. No puedo volver a una casa donde tengo que preguntarme si cada emoción mía fue empujada por ti, usada por ti o guardada para atacarme después. Se fue esa misma tarde. Con el tiempo supe que Sofía y David siguieron separados. No sé si volvieron después. Dejé de preguntar porque cada respuesta me hacía sentir peor. Si volvían, yo sentía rabia. Si no volvían, sentía culpa. Ninguna opción me limpiaba. Nicolás y yo iniciamos el proceso de divorcio meses después. No hubo grandes batallas por dinero ni propiedades. No teníamos hijos, y eso hizo todo más sencillo en papeles y más triste en silencio. Habíamos construido 8 años de matrimonio y yo lo había convertido en una estrategia para no ser la única culpable en una historia que empezó con mi propio beso. Lo más difícil fue aceptar que Sofía no era la villana que yo necesitaba. Sí, cruzó una línea con Nicolás. Sí, me traicionó también. Pero yo la puse en el centro de un juego que ella no sabía que estaba jugando. Le conté dolores de mi matrimonio, le vendí a Nicolás como refugio, le dije al que ella necesitaba ser escuchada, y después los acusé de acercarse como si yo no hubiera trazado el camino. Yo quería que ella cayera. Y cuando cayó, no sentí paz. Sentí celos. Porque mi plan funcionó demasiado bien. Hoy, cuando cuento esta historia, ya no puedo decir que perdí a mi esposo por mi mejor amiga. Tampoco puedo decir que perdí a mi mejor amiga por un beso. La perdí por usarla. Lo perdí por manipularlo. Y me perdí a mí misma cuando decidí que, si yo estaba manchada, lo justo era ensuciar a todos los demás. Esa fue mi verdadera traición. No el beso con David. No la cena. No los audios. La verdadera traición fue mirar a las personas que decía amar y pensar que podían servirme como escudo. Yo quería que Sofía también se manchara para que mi culpa pareciera más pequeña.
Pero la culpa no se repartió. Solo creció. Y al final, la única persona que terminó completamente descubierta fui yo.